Colección de audiolibros Nueva Acrópolis. Piensa positivo. La mente no es una vasija cerrada donde puedan alojarse todo tipo de pensamientos. La mente debería ser de cristal, y los pensamientos tan puros que en cualquier instante pudieran revelarse. Es muy poderosa, construye o destruye. Todo depende del control que uno ejerza sobre sus pensamientos. Si escogemos los pensamientos positivos, seremos capaces de dirigir nuestra vida hacia nobles fines. Si dejamos que los pensamientos negativos tomen el control, estaremos a merced de las circunstancias y seremos como un barco a la deriva. Debemos tener el control sobre nuestros pensamientos. Si no logramos gobernarlos, terminarán controlándonos a nosotros. Ellos son la causa de nuestro éxito o de nuestro fracaso. ¿Cómo se logra dominar los pensamientos? Gracias a la fuerza de voluntad. Ella es la que hace posible desanimar la presencia de cualquier pensamiento y estimular la presencia de otro. No es difícil alcanzar el manejo de la mente a través del poder de la voluntad. El control es la consecuencia de la perseverancia y de la autodisciplina. El secreto radica en la comprensión del proceso de la transformación. Cuando cualquier pensamiento negativo se presenta en la mente, podemos caer en el mundo de la fantasía inútilmente o llegar a ser dominados por aquel pensamiento destructivo. Sin embargo, este pensamiento puede ser transformado en otro positivo o constructivo, ordenándole a la mente que detenga el pensamiento negativo e inmediatamente genere un pensamiento positivo. El propósito de este libro es ayudarte a conocer cómo funciona tu mente, para que aprendas a controlar tus pensamientos negativos y comiences a pensar en positivo. Empezaremos mostrándote cómo la mente actúa resistiéndose al cambio y cómo se autoengaña. Luego, te enseñaremos algunas prácticas para combatir esos errores. Seguidamente, aprenderás a reconocer cómo actúan los pensamientos negativos y encontrarás consejos prácticos para modificarlos. Y finalmente, analizaremos la mente en su función trascendente y cómo ésta puede actuar como intermediaria entre el mundo material y el mundo espiritual si se siguen ciertos consejos tomados de la filosofía. La mente se resiste al cambio. Uno de los comportamientos más comunes en el ser humano es la resistencia al cambio. Lo nuevo asusta y genera rechazo, ya que nos obliga a desprendernos de conductas con las cuales nos sentíamos seguros y confiados. El cambio nos incomoda, porque en alguna medida, y sobre todo al inicio, nos genera dolor. Cuando estamos ante la posibilidad de un cambio, sentimos emociones encontradas. Por un lado, sentimos miedo a lo desconocido, y por otro, nos sentimos incentivados por la curiosidad de saber qué puede pasar. Si se vence la curiosidad, podremos enfrentar el cambio y decidir dejar atrás las creencias que nos han acompañado durante años. Para emprender este proceso, se requiere valor. En ocasiones, las personas necesitamos enfrentarnos a situaciones límite para cambiar. Un divorcio, la muerte de un familiar, la pérdida del trabajo, nos obliga a emprender un cambio. Pero no debemos esperar a que las circunstancias decidan por nosotros. El cambio debe partir de nuestra voluntad, porque si no, pasaremos muchos años de nuestra vida viviendo de una forma rutinaria, conformista y muchas veces infeliz. Para poder aceptar el cambio, debemos hacer que la mente se desarrolle, explorando cosas nuevas y descartando lo inútil. Si queremos lograrlo,
es necesario que evitemos determinados mecanismos mentales erróneos que analizaremos a continuación. La mente se engaña. El problema del autoengaño surge cuando las ideas están en contraposición con los hechos. La mente desliga sus creencias y opiniones del mundo real y concreto. Por ejemplo, una vez vi a una mujer muy delgada comprando un vestido. Se miraba al espejo y decía que nada le quedaba bien porque estaba gorda. Evidentemente, su mente le estaba jugando una mala pasada porque el espejo y los que le estábamos mirando le decíamos algo distinto. Así como uno se puede engañar respecto al físico, puede hacerlo respecto a sus cualidades, sus defectos y sus virtudes. También es posible que nos engañemos en la manera como vemos el mundo o respecto a nuestras posibilidades futuras. En lo psicológico podemos engañarnos con un esquema de incapacidad y defenderlo a muerte. Si desde pequeño te dijeron que eres un inútil, te lo crees y haces lo posible porque así sea. Esto pasa porque solemos mantener las creencias elaboradas desde la infancia y las convertimos en verdades. Las órdenes que hemos recibido en nuestra infancia son muy difíciles de desobedecer. Si la mente se autoengaña, es muy difícil desarrollarse como persona. No podemos cambiar si no aceptamos la realidad como es y lo que nosotros verdaderamente somos. Para lograrlo, es necesario inducir a la mente a que se mire a sí misma de una manera realista, cambiando los antiguos esquemas por otros nuevos. Si logramos que la mente concuerde con la realidad, uno podrá verse a sí mismo como realmente es, y si no le gusta lo que ve, podrá empezar a cambiar. El autoengaño es el origen de todos los mecanismos erróneos. Atender de manera sesgada, recordar de forma distorsionada, interpretar de manera errada y anticiparse negativamente a los hechos. Atender de manera sesgada. En este caso, la atención está más orientada hacia lo negativo que hacia lo positivo. Detecta con más facilidad las fallas que los aciertos, el rechazo que los afectos, las críticas que los elogios. Tener este tipo de atención es alimentar los conceptos negativos que tenemos de nosotros mismos, de los que nos rodean y del mundo en que vivimos. Para superarla, es importante desarrollar la objetividad. La mayoría de cosas en la vida tienen un aspecto positivo y uno negativo. Hay que concentrarse en todos los aspectos de la realidad, ver todo, lo bueno y lo malo. Recordar de forma distorsionada. Al igual que la atención sesgada, la memoria distorsionada se concentra solo en lo negativo o en lo positivo que hemos vivido en el pasado. En el primer caso, somos susceptibles a recordar aquello que fue triste, trágico o que nos hizo daño y que concuerda con nuestros esquemas negativos. Por lo tanto, reforzamos la imagen negativa que tenemos de nosotros. En el otro extremo, solo recordamos lo bueno, y eso nos basta para justificar que todo pasado fue mejor y desperdiciamos el presente con nuestros lamentos. Hay que tomar con cuidado los recuerdos del pasado. Al igual que para superar la atención sesgada, debemos ser objetivos. Lo que hay que recordar es que no todo lo pasado fue tan doloroso, ni tampoco tan espectacular para que dejemos de vivir activamente el presente. Interpretar de manera errada. En este caso, llegamos a conclusiones equivocadas sobre aquello que hemos vivido, observado o recordado. Una actitud de una persona puede ser mal interpretada
si nuestro pensamiento está afectado por creencias equivocadas. A veces la mente nos hace ver lo que no es. Por ejemplo, Roberto se molestó mucho con Daniel. Él había pasado al costado suyo y no lo había saludado. Recordó que hace 2 días lo había visto con María y que ambos lo miraban. Pensó que tal vez María le había hablado mal de él y por eso no lo había saludado. Terminó molestándose con María y con Daniel. Pasados 2 días, se enteró que Daniel no lo había visto y que por esa razón no lo había saludado. Como vemos, todo se originó por una interpretación errada. Lo importante es no generalizar, no llegar a conclusiones apresuradas que tal vez fueron motivadas por falsas percepciones. La mejor actitud es verificar de manera consciente los hechos en los cuales uno se basa para llegar a una determinada conclusión. Anticiparse negativamente a los hechos. Esta actitud se compone de 3 pasos. Primero, se anticipa algo que va a ocurrir. Por ejemplo, pienso que a alguien le caigo antipático. Segundo, después hago todo lo posible para que ocurra. Empiezo a tratar mal a esa persona anticipándome a su maltrato. Tercero, finalmente, la persona en cuestión responde comportándose de manera igual a como yo lo he tratado y se llega a la conclusión: lo que yo pensaba se cumplió. En este caso, damos por cierto lo mismo que queremos demostrar y nos comportamos de tal manera que los hechos concuerden con la predicción que habíamos realizado. Esto puede ocurrir en todos los aspectos de la vida, en lo familiar, en lo profesional, a nivel de relaciones humanas. Inclusive uno anticipa enfermedades. Una persona puede decir que cree tener tal enfermedad, empezar a comportarse de manera que aumente las posibilidades de tenerla y finalmente, al contraerla, decir: yo dije que la tenía. En el plano laboral, uno puede estar anticipándose al fracaso al decir que no puede conseguir trabajo. En realidad, es porque se presenta trabajos para los cuales no está preparado, para finalmente concluir que nadie quiere emplearlo. Si estamos sufriendo de algún problema, probablemente hemos utilizado este tipo de mecanismo. Debemos preguntarnos de qué modo podemos estar contribuyendo a las malas relaciones con otras personas o hasta dónde somos responsables de que las cosas no funcionen. Consejos para superar el miedo al cambio. Aceptarlo como parte de la vida y darle la bienvenida. Aceptar que los cambios que suceden en nuestra vida son necesarios y se producen para mejorar. La mayoría de personas se conforman con lo que viven porque temen al cambio y prefieren mantener una vida rutinaria a enfrentarse con una situación difícil que los obligue a crecer. La vida, en cambio, es movimiento, es evolución. Si lo aceptamos y creemos que es positivo, le perderemos el miedo y lo enfrentaremos naturalmente y con una mejor actitud. Tomar conciencia de que toda mejora en la vida es fruto de un esfuerzo, y este a menudo no es placentero. No siempre las cosas placenteras nos hacen bien. A veces hay que renunciar a la comodidad de hoy para obtener buenos frutos mañana. Entender que para cambiar hay que tener fuerza de voluntad. Ella es la que nos permite persistir y no abandonar nuestro objetivo al primer inconveniente. El cambio implica compromiso y la fuerza de voluntad nos ayuda a ponernos en acción y no desistir.
Superando el autoengaño. Hay que observar y registrar el autoengaño. Observa cómo actúa tu mente para engañarte. Tienes que identificar cuándo tu atención se vuelve sesgada, tu memoria distorsiona los recuerdos, cuando estás interpretando de forma errada o te estás anticipando a los hechos de manera negativa. Trata de observar y no de modificar aún. Primero, solo míralos actuar, y si te es factible, registra en un cuaderno cuándo se han presentado este tipo de conductas. Enfrentar el autoengaño significa: primero, atención sesgada. Analizar todos los datos sin obviar lo que no te gusta o no te conviene, para no terminar viendo solo lo que quieres ver y no lo que realmente es. Segundo, memoria distorsionada. Cuando recuerdes un hecho negativo, oblígate a evocar un recuerdo positivo que lo compense. Por ejemplo, si te viene a la memoria algún evento en el que tuviste un fracaso, detén el pensamiento de manera enérgica. Dile a tu mente, detente, y de inmediato piensa en un evento en el cual tuviste un resultado bueno o feliz. Cuando pienses que todo pasado fue mejor, analiza que aunque así sea, ya pasó. Estás viviendo el presente, eso es lo único que tienes hoy y debes esforzarte en que sea bueno. Recuerda, el pasado es una moneda gastada, el futuro es una moneda que aún no tengo. El presente es la moneda que tengo ahora en mi mano. Tercero, percepción errada. Revisa el pensamiento desde el cual partiste para llegar a una conclusión. Esto te obliga a repensar las cosas. No decidas sin haber vuelto a pensar el asunto. Cuarto, predecir negativamente. Cuando te encuentres frente a una situación difícil o que creas que no tiene solución, piensa si tú estás haciendo algo para que eso se mantenga así. Piensa, ¿qué podría ocurrir si te comportaras de otra manera? Analiza que tal vez esa conducta que le atribuyes a esa persona es lo que tú sientes hacia ella. A veces, conviene hablar directamente con la persona involucrada en la situación y así despejar las dudas. Pensamientos negativos. ¿Cómo transformarlos en positivos? El pensamiento negativo ocasiona emociones destructivas que nos pueden llevar a caer en estados de tristeza profunda, depresión, estrés, entre otros. La solución a este problema es disminuir los pensamientos negativos o cambiarlos por otros positivos o constructivos. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos que debemos evitar? Primero, el pesimismo. Es el típico comportamiento de quien se adelanta al futuro esperando que suceda lo peor. Todo va a salir mal, no hay solución, no voy a poder, no me van a aceptar. El pesimista agranda lo negativo, descalifica lo positivo y suele esperar que suceda lo más desagradable. Lo triste del pesimista es que se envuelve en una atmósfera negativa, como si lo envolviera una nube negra, y esto aleja a las personas de él. Nadie quiere estar al lado de una persona que siempre habla de cosas tristes o feas. Hay que recordar que si se espera lo peor, generalmente, con esa actitud agravada por la ansiedad, uno mismo se encargará de que así suceda, ya que no tendrá la serenidad necesaria para afrontar las circunstancias que se presenten. Cuando uno se encuentre ante una situación nueva, lo mejor es esperar que las cosas vayan bien,
porque uno debe confiar en que tiene todas las herramientas para enfrentarla. Marco Aurelio, el filósofo estoico romano, decía: ¿qué le puede pasar a un hombre que no sea propio del hombre? Este pensamiento positivo nos hará tomar la actitud adecuada para solucionar cualquier problema. Segundo, el pensamiento extremista. Cuando decimos todas las mujeres o todos los hombres son iguales, tú nunca te preocupas por mí, todo está mal en el mundo, nada me sale bien, tú siempre llegas tarde. Estamos ante pensamientos extremistas. Las palabras siempre, nunca, todo o nada son peligrosas y generalmente nos conducen al error. La vida está llena de matices, no todo es absolutamente negro o blanco. Si la mente se acostumbra a este tipo de pensamiento, la ansiedad y la depresión harán presa de nosotros porque nos quitan la posibilidad de creer, de confiar en nosotros mismos y en los demás. Cuando alguien nos falla, concluimos que todas las personas nos van a fallar y desconfiamos de todos. Si me equivoco una vez, pienso que siempre me voy a equivocar y no emprendo nada nuevo. Para combatir este pensamiento, hay que acostumbrarse a ser flexible y a no utilizar pensamientos tan categóricos. Es mejor decir algunos que todos, algunas veces que siempre, o la mayoría de las veces en lugar de nunca. Tercero, la culpa. Es uno de los pensamientos más negativos porque se refiere a algo que no podemos cambiar. Solemos decir, si yo hubiera actuado de tal manera, no hubiera ocurrido eso, y nos llenamos de culpa. Es un comportamiento totalmente inútil porque ya no podemos regresar al pasado para cambiarlo. Aún, en el caso que haya sido nuestra responsabilidad lo sucedido y ya no se pueda cambiar, lo mejor es perdonarnos y seguir adelante. Y si es algo que se puede remediar, hacerlo y aprender de la experiencia para no volver a cometer el mismo error en el futuro. Un proverbio chino dice: si un problema tiene solución, no hace falta preocuparse. Si no tiene solución, preocuparse no sirve de nada. Cuarto, el pensamiento obsesivo. Una persona tiene pensamiento obsesivo cuando piensa una cuestión de manera reiterada. La mente vuelve otra vez sobre lo mismo con la esperanza de hallar una solución, pero lo hace sin método, sin estrategia para solucionar el problema. Simplemente piensa una y otra vez en lo mismo, creyendo que haciéndolo por arte de magia va a llegar la solución. Este pensamiento enferma, no genera ningún resultado positivo. Para combatirlo, podemos hacer dos cosas: utilizar un método de solución del problema o alejarse de los temas que preocupan, serenando la mente, poniéndola a hacer otra cosa. Y la solución llegará de repente, en el momento que uno menos espera. Hay que ordenarle al subconsciente que resuelva el problema y desatendernos del asunto. La solución a veces llega de esta forma. Confundir el sentir con el ser. Los sentimientos son importantes. Recordemos que Pascal decía: el corazón tiene razones que la razón desconoce. No solo con el corazón, sino también con la razón, nosotros conocemos la verdad. Podemos hacerle caso a un presentimiento que nos avisa de no pasar por una calle, o de tener cuidado con cierta persona, o no hacer tal o cual inversión porque íntimamente sentimos que no es lo adecuado.
Hay algo que no podemos explicar racionalmente que nos previene acerca de actuar o no de determinada manera. El problema surge cuando lo que uno siente se proyecta a los pensamientos y creencias hasta distorsionarlos. Como por arte de magia, el sentimiento convierte en real todo lo que le afecta. Lo objetivo se desconoce y se le sustituye por la emotividad. Por ejemplo, me siento como un inútil, por lo tanto soy un inútil, no sirvo para nada. Siento que todos me miran mal, por lo tanto soy una persona despreciable. Antes de llegar a conclusiones erróneas, se debe examinar el pensamiento y analizar las razones lógicas que te propone la mente para pensar tal o cual cosa, y también calibrar las razones emocionales que te dicta el corazón. Trata de conciliarlas. No se trata de despreciar la parte emotiva, sino de considerarla de manera adecuada. Controlando el pensamiento negativo. Los pensamientos negativos, que son causa de nuestra incomodidad, dolor, sufrimiento y muchas veces de que no alcancemos nuestras metas, pueden ser controlados realizando los siguientes pasos. Primero, identifica el pensamiento perturbador y observa las circunstancias que lo originaron, cómo apareció, por qué apareció, qué emoción lo provocó, en qué lugar apareció, qué hice antes y qué hice después de que apareció, y cuál fue mi conducta cuando surgió. Segundo, analiza el pensamiento negativo haciéndote una serie de preguntas. ¿Hay hechos que avalen lo que estoy pensando? De repente me estoy imaginando cosas que no son. ¿Cómo llegué a esta conclusión? Tal vez me he basado en ideas erróneas, y si éstas no son reales, he llegado a una conclusión errada. ¿Esto que estoy pensando es útil para mí? ¿De qué manera me ayuda a pensar así? ¿Hacia dónde me llevan estos pensamientos? Analizando las ventajas o desventajas de pensar de tal o cual manera, puedo evaluar si lo que estoy pensando me hace bien o no. Tercero, dejar de producir pensamientos negativos. Los pensamientos, al igual que las personas, nacen cuando se unen unos con otros, y en el caso de los negativos se van reproduciendo casi de manera incontrolable. Para lograr detenerlos, cuando aparece el primero, hay que imaginarse que uno está frente a una computadora y está empezando a escribir el pensamiento perturbador. Antes de continuar, pulsa la tecla borrar y empieza a borrar eso negativo que estás pensando. Esta manera de hacerlo nos permitirá desarrollar un control sobre ellos y que no se sigan reproduciendo. Cuarto, dedicarse a alguna actividad que distraiga la mente de ese pensamiento que nos incomoda. Leer un buen libro, ver una película interesante, hacer ejercicio, realizar alguna actividad manual o practicar algún arte. Cuando uno se concentra en algo diferente, la mente deja de producir otros pensamientos que no están en relación con la actividad en la que uno está concentrado. La mente en su dimensión espiritual. En el ser humano existe un profundo anhelo de encontrar un sentido a su vida y de realizarse como tal. Para lograr este anhelo es necesario transformarse, liberarse de prejuicios y defectos y así conectarse con nuestra esencia interior, con lo espiritual. La mente humana es una gran herramienta que puede adquirir habilidades que le permita ayudarnos a realizar esa conexión y guiar al hombre hacia su evolución, hacia una existencia más plena y feliz. ¿Cómo lograrlo? A través de una nueva forma de ver la vida, de una nueva forma de pensar, de sentir y de hacer. La filosofía, el amor a la sabiduría, te brinda algunos consejos para guiar tu mente hacia lo superior. 1.
buscar la sabiduría, no solo el conocimiento. La sabiduría es el conocimiento aplicado a la vida. La sabiduría transforma. En cambio, el conocimiento sin aplicación es simplemente acumular información sin que esto implique un cambio en la conducta. Si queremos ser mejores personas, necesitamos aplicar las enseñanzas que nos ayuden a ser mejores. Así, podremos transformarnos en seres realizados y útiles a la sociedad. 2. Tratar de ser auténtico. Pensar, sentir y actuar de manera coherente es ser auténtico. La conducta debe ser reflejo de nuestro ser interior. Todos los valores que aceptamos en el plano mental deben ser puestos en práctica. Aunque esto implique el esfuerzo de vencer los obstáculos que no nos dejan actuar de la forma en que idealizamos nuestra vida. 3. Comprender que las personas valen más por lo que son que por lo que tienen. Estamos acostumbrados a valorar lo externo de una persona, el poder, el prestigio, la posesión. Solemos tratar mejor a las personas poderosas, a las que tienen dinero o algún puesto importante en la sociedad. Somos más propensos a elogiar a las personas más por lo que tienen que por sus virtudes. ¡Qué buen carro tienes! Y no, ¡qué buena persona eres! Este tipo de conducta lleva a las personas a sentir que son, si tienen cosas, prestigio, poder, y por lo tanto, se esfuerzan por alcanzarlos, olvidando que hay cosas más importantes. Si ponemos el acento en el ser, los seres humanos nos esforzaremos en crecer como personas, no buscaremos solo los bienes externos y podremos construir una sociedad mejor. 4. Ponerse en el lugar del otro. Es dejar de ser egocéntrico. Es tomar en cuenta otro punto de vista distinto al nuestro, aunque no estemos de acuerdo. Es mirar a la otra persona como alguien que merece respeto. La identificación con el otro, con sus necesidades, con sus derechos, nos humaniza. No deja lugar a la indiferencia y nos hace solidarios. Nos conduce a ser prudentes y a pensar antes de actuar. 5. Aprender a enfrentar la adversidad. Epícteto, filósofo estoico, nos enseña a manejar la adversidad de manera inteligente. Él decía: no quieras que lo que sucede suceda como tú quieres, más bien quiere lo que sucede. Así lograrás la paz interior. Hay circunstancias en la vida que no dependen de nosotros y por lo tanto no podemos cambiar. Querer hacerlo es lo que nos hace sufrir y nos atormenta. Por ello, los filósofos estoicos aconsejaban no rebelarse ante esos sucesos y aceptarlos, ya que no está en nuestras manos la posibilidad de cambiarlos. Si pones en práctica estos consejos, verás que pronto tu mente dejará de pensar en cosas negativas y superficiales. Empezarás a practicar la reflexión, que es la base del encuentro con lo trascendente, lo divino, lo superior. Dejarás atrás la angustia, el temor, y te enfocarás en lo que es más importante, la conquista de tu ser. Esta posesión no se pierde. Si se atesora lo que es eterno, el miedo y la angustia desaparecen. La transformación de tu vida está en tus manos. Recuerda que pensar en positivo es creer que el pensamiento positivo es una semilla y que al sembrarlo en tu vida cosecharás sus frutos.